Bienvenidos una vez más, centinelas del abismo. Soy su anfitriona en esta travesía hacia lo desconocido, donde las sombras cobran vida y la realidad se desvanece como humo entre los dedos. Esta noche les he preparado 2 relatos que desafiarán su cordura y pondrán a prueba sus nervios más templados. Primero, conocerán la historia de Elena, una joven que descubrió que los espejos pueden ser ventanas a lugares donde nunca debería haber mirado. Después, les contaré sobre Marcus, un hombre cuya búsqueda de la verdad lo llevó a encontrar algo que hubiera preferido que permaneciera enterrado para siempre. Así que acomódense bien, cierren las cortinas y prepárense, porque después de esta noche, nunca volverán a ver el mundo de la misma manera. Historia 1. El reflejo que no era mío. Elena siempre había sido una mujer vanidosa. No de esa vanidad superficial que se desvanece con los años, sino de esa vanidad profunda, arraigada, que la hacía pasar horas frente al espejo perfeccionando cada detalle de su apariencia. A los 32 años, conservaba una belleza que muchas envidiaban, y ella lo sabía. Su departamento en el centro de la ciudad estaba lleno de espejos, uno en cada habitación, algunos tan grandes que cubrían paredes enteras. La obsesión había comenzado en su adolescencia, cuando su madre, una mujer amargada por el abandono de su esposo, le repetía constantemente que la belleza era lo único que una mujer podía usar para sobrevivir en el mundo. Los hombres van y vienen, Elena, pero tu reflejo siempre estará ahí para recordarte quién eres, le decía mientras cepillaba su largo cabello castaño frente al espejo del tocador. Esas palabras se habían convertido en una profecía autocumplida. Elena había construido su vida alrededor de su imagen, trabajando como modelo fotográfica y consultora de imagen. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual, 30 minutos frente al espejo del baño, analizando cada centímetro de su rostro, buscando imperfecciones que corregir, ángulos que mejorar. Todo cambió un martes lluvioso de octubre. Elena había adquirido un espejo antiguo en una subasta de bienes raíces. El vendedor le había contado que pertenecía a una mansión victoriana que había permanecido cerrada durante décadas después de que sus dueños murieran en circunstancias misteriosas. El espejo era magnífico, un marco de plata labrada con intrincados diseños florales, y un cristal tan claro que parecía no estar ahí. Lo instaló en su dormitorio, reemplazando el espejo moderno que había estado ahí durante años. La primera noche, mientras se cepillaba el cabello antes de dormir, notó algo extraño. Su reflejo parecía moverse una fracción de segundo después que ella. Era sutil, casi imperceptible, pero después de tantos años observándose, Elena conocía cada matiz de sus propios movimientos. Debe ser el cansancio, se dijo, pero una inquietud fría se instaló en su pecho como una serpiente enroscándose. Los días siguientes, la diferencia se hizo más notoria. Su reflejo no solo se retrasaba, sino que a veces parecía actuar de forma independiente. Un parpadeo aquí, una sonrisa allá, pequeños gestos que Elena no había hecho. Comenzó a evitar mirarse en ese espejo particular, pero la fascinación era más fuerte que el miedo. Una noche, después de una sesión fotográfica particularmente agotadora, Elena se encontró frente al espejo sin recordar cómo había llegado ahí. Su reflejo la miraba con una expresión que nunca había visto en su propio rostro, una mezcla de desprecio y hambre que la hizo retroceder instintivamente. ¿Qué me pasa?, susurró al aire, pero su reflejo movió los labios pronunciando palabras diferentes. Elena no pudo escuchar qué decía, pero el movimiento de los labios era claro, deliberado, diferente. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo la observaba desde el espejo. Cerca de las 3 de la madrugada, se levantó para ir al baño y, al pasar junto al espejo, su reflejo no se movió. Elena se quedó paralizada, mirando cómo su imagen permanecía inmóvil mientras ella temblaba de terror. Lentamente, el reflejo volteó la cabeza hacia ella y sonrió. No era su sonrisa. Era algo cruel, predatorio, que transformaba completamente su rostro familiar en algo monstruoso. «Hola, Elena», dijo el reflejo, y aunque los labios se movían en el espejo, la voz parecía venir de detrás de ella, susurrándole al oído. Elena corrió hacia la sala, pero cada espejo que pasaba le mostraba la misma imagen, su reflejo moviéndose independientemente, siguiéndola con la mirada, sonriendo esa sonrisa horrible que no le pertenecía. Se refugió en el baño, el único lugar sin espejos grandes,
pero cuando encendió la luz, el pequeño espejo sobre el lavabo le mostró algo que la hizo gritar hasta quedarse sin voz. Su reflejo estaba allí, pero no sola. Había otra figura detrás de ella, una sombra con su misma forma pero completamente negra, que extendía brazos translúcidos hacia su cuello. ¿No entiendes todavía?, le preguntó su reflejo, ladeando la cabeza con curiosidad mórbida. Todos estos años mirándote, admirándote, alimentándome de tu vanidad. He crecido tanto que ya no necesito permanecer del otro lado. Elena quiso moverse, quiso correr, pero sus piernas no le respondían. En el espejo, vio cómo la sombra se hacía más sólida, más real, mientras su propio reflejo se desvanecía lentamente. Gracias por toda esa hermosa narcisismo, continuó la voz, ahora viniendo claramente del espejo. Me ha dado la fuerza suficiente para cruzar. Pero ya no te necesito a ti, solo necesito tu lugar. De repente, Elena sintió como si algo la jalara hacia adelante. Sus manos tocaron la superficie fría del espejo, pero en lugar de cristal sólido, sintió algo viscoso, como agua espesa que la absorbía. Con horror, se dio cuenta de que estaba siendo succionada hacia el interior del espejo. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue su propio cuerpo, ahora habitado por esa presencia oscura, saliendo del baño con una sonrisa que jamás había sido suya. Desde entonces, los vecinos de Elena ocasionalmente la ven por las ventanas, moviéndose por su departamento, pero algo en ella ha cambiado. Sus movimientos son demasiado fluidos, demasiado perfectos, como si estuviera interpretando el papel de ser humana. Y a veces, muy temprano en la mañana, se puede escuchar un llanto desesperado que viene de los espejos, como si alguien estuviera atrapado del otro lado, golpeando el cristal, suplicando que la dejen salir. Los espejos de Elena siguen ahí, esperando a la próxima alma vanidosa que se atreva a mirarse demasiado tiempo, porque la criatura que ahora habita su cuerpo tiene hambre, y los reflejos son solo el comienzo de su banquete. Fin de la historia. Historia 2. La habitación que no debía existir. Marquez había dedicado los últimos 15 años de su vida a la arquitectura forense, una especialidad que pocos conocían pero que había resultado ser más lucrativa de lo que jamás imaginó. Su trabajo consistía en investigar edificios con historias oscuras, casas donde habían ocurrido crímenes sin resolver, construcciones con anomalías estructurales que desafiaban las leyes de la física. Las compañías de seguros le pagaban cifras considerables para que determinara si los fenómenos extraños reportados en ciertas propiedades tenían explicaciones racionales. Marquez era un escéptico por naturaleza. Había crecido en una familia de científicos, donde todo tenía una explicación lógica y los misterios eran simplemente problemas que aún no habían sido resueltos. A los 45 años, había investigado más de 200 propiedades supuestamente embrujadas y en cada caso había encontrado explicaciones perfectamente racionales. Problemas de ventilación que causaban corrientes de aire extrañas, defectos estructurales que generaban sonidos inquietantes, tuberías mal instaladas que creaban ecos perturbadores. Por eso no dudó en aceptar el caso de la casa Blackwood. La mansión había permanecido vacía durante 30 años, desde que la familia que la habitaba desapareció sin dejar rastro una noche de invierno. Los vecinos reportaban luces que se encendían y apagaban en ventanas de habitaciones que, según los planos originales, no deberían existir. 5 familias diferentes habían intentado vivir ahí a lo largo de las décadas, pero ninguna había durado más de 3 meses. Marquez llegó un lunes por la mañana, con su equipo de medición electromagnética, cámaras térmicas y detectores de gases. La casa era impresionante, 3 pisos de arquitectura gótica tardía, con ventanas altas y torres que se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. Pero lo que más llamó su atención fue algo que había notado en las fotografías pero que ahora, viéndolo en persona, le resultaba inquietante. La fachada mostraba ventanas en el segundo piso que no coincidían con los planos interiores. Había una ventana adicional, exactamente en el centro, que según los documentos originales del arquitecto, correspondía a un muro sólido. Marcus comenzó su inspección de manera sistemática. El primer piso reveló los problemas usuales: madera podrida que gemía con el viento, conexiones eléctricas defectuosas que causaban fluctuaciones en el suministro, un sistema de calefacción anticuado que creaba ruidos similares a pasos en el techo. Nada que no hubiera visto antes. El segundo piso era donde las cosas se ponían interesantes. El pasillo principal tenía 4 puertas, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, exactamente como indicaban los planos. Pero cuando Marquez midió el espacio, descubrió una discrepancia.
Había aproximadamente 3 metros de espacio no contabilizado entre la segunda y tercera puerta del lado derecho. Debe ser un error en los planos originales, murmuró, pero algo en su interior sabía que no era así. Los arquitectos victorianos eran obsesivamente precisos con sus mediciones. Esa noche, mientras revisaba sus notas en el hotel, Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había pasado por alto algo importante. Regresó a la casa al día siguiente con equipos de detección más sofisticados, determinado a encontrar una explicación racional para la discrepancia espacial. Fue entonces cuando lo encontró. Mientras realizaba mediciones de sonido para detectar espacios huecos detrás de las paredes, su detector emitió una señal clara justo donde debería estar el espacio faltante. Había definitivamente una cavidad detrás del muro, lo suficientemente grande como para ser una habitación. Marcus examinó la pared más de cerca. A primera vista parecía sólida, pero cuando presionó en ciertos puntos, pudo sentir que cedía ligeramente. Después de 2 horas de búsqueda minuciosa, encontró lo que parecía ser el contorno de una puerta oculta, tan perfectamente camuflada que era prácticamente invisible. Le tomó otras 3 horas encontrar el mecanismo de apertura, una moldura decorativa que, cuando se presionaba en secuencia específica, liberaba un resorte interno. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa como un grito de agonía. El aire que salió de la habitación oculta era frío y húmedo, cargado de un olor dulzón y putrefacto que hizo que Marcus retrocediera instintivamente. Encendió su linterna y dirigió élas hacia el interior. La habitación era pequeña, de aproximadamente 3 metros cuadrados, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz que una vez había sido elegante, pero que ahora colgaba en jirones húmedos. En el centro había una silla de madera, y sobre ella. Marcus tuvo que parpadear varias veces para procesar lo que estaba viendo. Sobre la silla había ropa. Un vestido de niña de estilo victoriano, perfectamente preservado, como si acabaran de quitárselo a alguien. Pero no había nadie dentro del vestido. Simplemente mantenía la forma de un cuerpo pequeño, como si una presencia invisible lo estuviera usando. En las paredes, Marcus comenzó a distinguir marcas que inicialmente había confundido con manchas de humedad. Eran palabras, grabadas directamente en la madera con algo afilado. Al acercarse, pudo leer algunas: ayúdame, no puedo salir, mamá, ¿dónde estás? Y la más inquietante de todas, repetida docenas de veces: él me ve desde aquí. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. En el suelo, parcialmente oculto bajo décadas de polvo, encontró un diario. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. Pertenecía a una niña llamada Sarah Blackwood, de 8 años. Las primeras entradas eran típicas de una niña de su edad: descripciones de juegos, quejas sobre las lecciones de piano, emociones sobre fiestas familiares. Pero gradualmente, el tono cambiaba. Sarah comenzaba a mencionar que alguien la observaba, que había una presencia en la casa que solo ella podía percibir. La entrada final, fechada 3 días antes de la desaparición de la familia, decía: papá no me cree cuando le digo que hay algo malo en la casa. Mamá dice que son pesadillas, pero yo sé que no lo son. Anoche lo vi claramente. Está en las paredes, moviéndose entre los espacios que no deberían existir. Me ha estado llamando, diciéndome que tengo que ir con él. Creo que esta noche no podré resistirme más. Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que más niños vengan aquí. Él nunca deja ir a los que toma. Marcus cerró el diario con manos temblorosas. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a algo que no podía explicar racionalmente. Estaba a punto de salir de la habitación cuando escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas, una risa infantil, dulce y melodiosa, que venía de detrás de él. Se volteó lentamente y vio que el vestido ya no estaba vacío. Una figura translúcida de una niña pequeña estaba sentada en la silla, balanceando las piernas como si fuera el día más normal del mundo. ¿Vas a ayudarme a salir?, preguntó Sarah con una voz que sonaba como el eco de un eco. He estado esperando tanto tiempo, y él se está poniendo impaciente. Marcus quiso correr, pero sus piernas no le respondían. La niña fantasmal se levantó de la silla y caminó hacia él, y con cada paso que daba, la temperatura de la habitación bajaba varios grados más. Él dice que necesita un adulto esta vez, continuó Sarah, su sonrisa inocente contrastando horriblemente con las palabras que salían de su boca. Los niños somos muy débiles, ¿sabes? Pero un hombre como tú
podría durar mucho más tiempo. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que la puerta a sus espaldas se había cerrado. El sonido del mecanismo de cierre resonó con una finalidad terrible. Cuando se volteó para intentar abrirla, sus manos encontraron solo pared sólida. La puerta había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. No te preocupes, le dijo Sarah, ahora de pie justo frente a él. Al principio duele, pero después te acostumbras. Yo ya casi no recuerdo cómo era estar viva. Marcus sintió algo invisible enroscándose alrededor de sus tobillos, algo frío y húmedo que subía lentamente por sus piernas. En las paredes, las palabras grabadas comenzaron a brillar con una luz enfermiza, y nuevas palabras aparecían como si una mano invisible las estuviera escribiendo. Bienvenido, ahora somos dos, él está feliz. Lo último que Marcus recordaría con claridad fue el sonido de su propia voz rogando por piedad, mientras algo que no podía ver ni comprender lo arrastraba hacia una oscuridad que existía entre los espacios de la realidad. 3 días después, cuando Marcus no regresó a su hotel, sus colegas fueron a buscarlo a la casa Blackwood. Encontraron su equipo esparcido por el segundo piso, pero no había rastro de él. Los planos que había traído mostraban mediciones alteradas, con anotaciones hechas con su letra que decían cosas como la habitación se mueve y los muros no son muros. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su grabadora digital. Había horas de grabación de Marcus hablando consigo mismo, o al menos eso parecía, porque solo se escuchaba su voz. Describía cosas que no podían ver, conversaciones con personas que no estaban ahí, y hacia el final, sus súplicas desesperadas para que lo dejaran ir. La última grabación, sin embargo, no era su voz. Era la voz de una niña pequeña, clara como el cristal. Ahora ya somos 3. Él está muy contento. Dice que pronto tendremos suficientes para abrir la puerta grande, la que lleva a donde viven todos ustedes. La casa Blackwood fue sellada permanentemente después de eso. Pero los vecinos aún reportan que a veces, en las noches más oscuras, se pueden ver 3 figuras en la ventana del segundo piso que no debería existir: un hombre, una mujer y una niña, todos presionando sus manos contra el cristal desde adentro, como si estuvieran tratando desesperadamente de escapar de algo mucho peor que los observa desde la oscuridad detrás de ellos. Fin de la historia. Y así llegamos al final de nuestro encuentro nocturno, mis queridos centinelas del abismo. 2 historias que espero hayan removido algo profundo en sus almas, algo que los mantendrá despiertos cuando las sombras se alarguen y los espejos reflejen más de lo que deberían. ¿Acaso no sienten ya esa inquietud familiar? Esa sensación de que algo ha cambiado imperceptiblemente en el mundo que los rodea. Porque esa es la verdadera magia del terror, no termina cuando las palabras cesan de sonar. Se instala en ustedes, crece, se alimenta de sus miedos más íntimos hasta convertirse en parte de su realidad. Si se han estremecido esta noche, si han sentido ese delicioso escalofrío que solo el verdadero horror puede provocar, entonces mi trabajo aquí ha sido cumplido. Pero no se vayan aún. El abismo es vasto y tengo tantas historias más que contar, tantos secretos oscuros que revelar. Suscríbanse a este canal si se atreven a enfrentar la oscuridad conmigo una vez más. Porque cada semana, cuando la luna esté en su punto más alto y el velo entre mundos sea más delgado, regresaré con más relatos que desafiarán su cordura y pondrán a prueba su valor. Recuerden, la realidad es solo una ilusión que mantenemos por conveniencia. Y yo estoy aquí para mostrarles todo lo que se oculta detrás de esa frágil cortina de normalidad. Hasta la próxima, queridos centinelas. Que sus sueños sean inquietantes.